alienígenas, vampiros, hombres lobo o demonios. En el mundo dan vueltas cientos de teorías como estas relacionadas con desapariciones de personas. ¿Cómo es posible que una persona pueda desaparecer de la nada? De seguro tiene que haber una explicación, pero ¿qué tal si la explicación está fuera de nuestro límite de comprensión? En el video de hoy veremos 5 casos de desapariciones misteriosas de personas. Número 5. La desaparición misteriosa de Felix Moncla y Robert Wilson. El teniente primero Felix Eugene Moncla y el teniente segundo Robert Wilson fueron unos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desaparecieron misteriosamente mientras volaban sobre el lago Superior en 1953. En la tarde del 23 de noviembre de 1953, operadores de radar interceptor del Comando de Defensa Aérea identificaron un objeto no identificado cerca del lago llamado Superior. Un jet F-89C Scorpion de la base Kinross, piloteado por el teniente primero Felix Eugene Moncla, salió de inmediato para investigar al objeto, junto con el teniente segundo Robert Wilson, que fue el operador de radar de Moncla. Wilson tuvo problemas para localizar al objeto en el radar del jet Scorpion, así que operadores en tierra le dieron a Moncla direcciones hacia el objeto mientras volaba. Moncla eventualmente se acercó al objeto a 2.400 metros de altitud. Los operadores entonces vieron en sus radares a los dos objetos en forma de círculos. Los dos círculos se acercaron más y más hasta que los dos se hicieron uno solo. Pensaron que el jet y el objeto no identificado estaban volando a la misma velocidad, uno estando encima del otro, pero nunca se separaron y después perdieron comunicación con Felix y Robert. Después de intentar varias veces comunicarse con los pilotos, mandaron un equipo de rescate, pero no pudieron encontrar un rastro del avión o de los pilotos. No se volvió a saber nada de ellos ni del jet. Número 4. La desaparición de Frederick Valentik. Frederick Valentik, de 21 años, desapareció mientras hacía un vuelo de entrenamiento en una avioneta Cessna 182L sobre Australia el 21 de octubre de 1978. Con el uso de su radio le llamó al control de tráfico aéreo de Melbourne diciéndoles que estaba siendo acompañado por un objeto con 4 luces incandescentes a una altitud de 300 metros sobre él. También mencionó que el objeto tenía una superficie de metal brillante y tenía una luz verde encima de él. Cuando el control de tráfico aéreo le preguntó si podía identificar a la aeronave, este respondió: "No es una aeronave". Después, la señal fue interrumpida por lo que los operadores de la torre de control describieron como unos sonidos metálicos y rasposos. El día de su desaparición hubo varios reportes de personas que vieron objetos voladores no identificados en el área. A pesar del trabajo de varios grupos de rescate, desafortunadamente no se volvió a saber nada de Frederick. Número 3. La desaparición de 266 soldados británicos. 266 soldados británicos desaparecieron en 1915 sin dejar rastro alguno, y 3 testigos de un batallón de Nueva Zelanda juraron que vieron todo. Desde un punto panorámico vieron al batallón marchando sobre un cerro cuesta arriba en Bahía Subla, Turquía. El cerro de pronto fue envuelto por una nube y los soldados británicos marcharon dentro de ella sin vacilación. Nunca volvieron a salir de ella. Después de que el último soldado entró a la nube, esta empezó a flotar y se unió a las demás nubes en el cielo. Terminando la guerra, el gobierno militar británico, pensando que el batallón había sido capturado, le demandó al gobierno de Turquía que fueran devueltos. Turquía insistió que no los tenían capturados ni que habían tenido contacto con ellos. Ningún cuerpo, ningún prisionero, ninguna pista. Simplemente no se volvió a saber nada de ni un soldado de los 266 que conformaban al batallón. Número 2. La desaparición de los 3 fareros de las Islas Flannan. Las Islas Flannan, también llamadas los 7 Cazadores, son un pequeño grupo de islas situadas en el norte de Escocia, en el Reino Unido. Las islas no tienen residentes desde 1971, cuando el faro de estas finalmente fue automatizado, pero 70 años antes ocurrió uno de los misterios más desconcertantes del tiempo moderno, cuando 3 residentes del faro simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El incidente fue una inspiración para el famoso poema Flannan Isle, de Wilfred Wilson Gibson. En el año 1900, el faro de las islas, llamado Eilean More, fue controlado por 4 marineros retirados: Thomas Marshall, James Ducat, Donald MacArthur y Joseph Moore, quienes se rotaban el trabajo trabajando 3 al mismo tiempo, con un turno de 6 semanas en la isla y 2 semanas de descanso. A Joseph Moore le tocó descansar de su turno y volvió a su casa para tener su merecido descanso de 2 semanas. Terminando su descanso, este se alistó para dirigirse a las islas.
En el camino a las islas se dio cuenta que el faro no estaba prendido y empezó a sentir ansiedad y nervios. Al llegar se dio cuenta que algo no estaba bien, no se veía actividad alguna. A pesar de que el marinero que lo llevó a la isla usó varias veces la sirena en su barco, ningún farero salió a recibir al barco y era evidente que nada se había preparado para recibir la llegada de este. Joseph entró al faro y llamó a sus compañeros, pero estaba completamente deshabitado. Sin embargo, todo en el faro estaba en perfecto orden. Un equipo de rescate recorrió toda la isla, pero no tuvieron suerte de encontrar a los fareros. Una teoría del por qué se desaparecieron estas 3 personas es la de que tal vez uno se volvió loco y asesinó a sus 2 compañeros, y al final se suicidó. Pero el inventario que se hizo en el faro mostró que todos los cuchillos, hachas y martillos estaban en sus lugares correspondientes, no faltaba ni uno. Otra es de que tal vez hubo una tormenta agresiva y olas gigantes se llevaron a los 3 fareros mientras se encontraban fuera del faro, pero esto es muy poco probable. Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur simplemente desaparecieron. Y en el número 1, la desaparición del buque Joyita. El MV Joyita fue un buque mercantil en el cual 25 pasajeros y su tripulación desaparecieron misteriosamente en el Pacífico Sur en 1955. Se le encontró flotando y en muy malas condiciones, con tuberías corroídas y un radio dañado. A pesar de esto, la extrema capacidad de flotamiento del buque hizo imposible el hecho de que se hubiera hundido. Varios investigadores se quedaron desconcertados del por qué la tripulación no se quedó en el buque y esperó ayuda. Alrededor de las 5 de la mañana del 3 de octubre de 1955, el buque Joyita dejó el puerto Apia de Samoa para irse hacia las islas Tokelau, a unos 430 kilómetros de distancia. El buque partió con una tripulación de 16 hombres y 9 pasajeros, incluyendo un oficial de gobierno, un doctor de la Segunda Guerra Mundial, un comerciante y 2 niños. El buque se supone iba a llegar el 5 de octubre, pero el 6 de octubre un oficial del puerto de Fakofo reportó que el buque iba tarde. Ningún barco u operador en tierra recibió una señal de socorro de parte del buque, entonces se mandó un equipo de rescate que trabajó desde el 6 al 12 de octubre, cubriendo un área de 260.000 kilómetros cuadrados. Pero ninguna señal de Joyita ni de sus pasajeros fueron encontrados. 5 semanas después, el 10 de noviembre, Gerald Douglas, capitán del barco mercantil Tuvalu, encontró al buque Joyita a más de 1 kilómetro de distancia de su ruta programada. No se encontró ningún rastro de su tripulación ni de sus pasajeros, y 4 toneladas de cargamento también estaban desaparecidas. En el buque se encontró el maletín del doctor que contenía un estetoscopio, un bisturí y varios vendajes cubiertos de sangre. El reloj electrónico del buque se detuvo a la hora 10:25 p.m. y los interruptores de la iluminación de la cabina y de navegación estaban encendidos, lo que implica que sea lo que haya pasado ocurrió de noche. Comenten qué les pareció el video y si saben de alguna otra desaparición totalmente desconcertante. Suscríbanse al canal para futuros videos y compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.